del Papa, de Alphonse Daudet. Entre los innumerables dichos graciosos, proverbios o adagios con que adornan sus discursos nuestros campesinos de Provenza, no conozco ninguno más pintoresco ni extraño que este. Junto a mi molino, y 15 leguas en redondo, cuando se habla de un hombre rencoroso y vengativo, suele decirse: no te fíes de ese hombre, porque es como la mula del Papa, que te guarda la cos 7 años. Durante mucho tiempo he estado investigando el origen de este proverbio. ¿Qué quería decir aquello de la mula pontificia y esa cos guardada 7 años? Nadie ha podido informarme aquí acerca del particular, ni siquiera Francet Mamay, mi tañedor de Pífano, quien conoce de pe a pa las leyendas provenzales. Francet piensa lo mismo que yo, que debe de ser reminiscencia de alguna antigua crónica del país de Aviñón. Pero no he oído jamás hablar de ella, sino tan solo del proverbio. Solo en la biblioteca de las cigarras puede usted encontrar algún antecedente, me dijo el anciano Pífano riendo. No me pareció la idea completamente disparatada, y como la biblioteca de cigarras está cerca de mi puerta, fui a encerrarme 8 días en ella. Es una biblioteca maravillosa, admirablemente organizada, abierta constantemente para los poetas y servida por pequeños bibliotecarios con címbalos que no cesan de dar música. Allí pasé algunos días deliciosos y después de una semana de investigaciones, hechas de espalda al suelo, descubrí al fin lo que deseaba, es decir, la historia de mi mula y de esa famosa cos guardada 7 años. El cuento es bonito, aunque peque de inocente, y voy a tratar de narrarlo como lo leí ayer por la mañana en un manuscrito de color del tiempo, que olía muy bien a alucema seca y cuyos registros eran largos hilos de la Virgen. No habiendo visto Aviñón en tiempo de los papas, no se ha visto nada. Jamás existió ciudad alguna tan alegre, viva y animada como ella, en el ardor por los festejos. Desde la mañana a la noche, todo eran procesiones y peregrinaciones, con las calles alfombradas de flores, empavesadas con tapices, llegadas de cardenales por el Ródano, ondeando al viento los estandartes, flameantes de gallardetes las galeras, los soldados del Papa, entonando por las calles cánticos en latín, acompañados de las matracas de los frailes mendicantes. Después, de arriba abajo de las casas que se apiñaban zumbando alrededor del gran palacio papal, como abejas en torno a su colmena. Percibíase también el tic-tac de los bolillos que hacían randas, el vaivén de las lanzaderas que confeccionaban los tisúes de oro para las casullas, los martillitos de las cinceladoras, las tablas de armonía ajustada en los talleres de guitarrero, las canciones de urdidoras, y sobresaliendo entre todos estos ruidos, el tañido de las campanas y algunos sempiternos tamboriles que roncaban allá abajo, hacia el puente. Porque entre nosotros, cuando el pueblo está contento, necesita estar siempre bailando, y como por aquellos tiempos las calles de la ciudad eran excesivamente estrechas para la farándula, pífanos y tamboriles situábanse en el puente de Aviñón, al viento fresco del Ródano, y al día y a la noche, si estaban allí, baila que bailarás. ¡Ah! ¡Qué dichosos tiempos! ¡Qué ciudad tan feliz! Alabardas que no cortaban,
prisiones de estado donde se ponía a refrescar el vino. Jamás hambre, nunca guerra. He aquí cómo gobernaban a su pueblo los papas del condado. Tal es la causa de los que eché tanto de menos del pueblo. Entre todos los papas, merece citarse con especialidad uno que era un buen viejo, llamado Bonifacio. ¡Oh, qué muerte más llorada la suya! Era un príncipe tan amable, tan gracioso. Se reía tan bien desde lo alto de su mula. Y cuando alguno pasaba cerca de él, así fuese un pobre hilandero de Rubia o el gran Wegener de la ciudad, le daba su bendición con tanta cortesía. Un verdadero papa, con algo de picaresco en la risa, un tallo de mojarena en la birreta, y sin el más insignificante trapicheo. La única Juanota que siempre se le conoció a este santo padre era su viña, una viñita plantada por él mismo a 3 leguas de Aviñón, entre los mirtos de Châteauneuf. Todos los domingos, concluidas las vísperas, el justo varón iba a requebrarla, y cuando estaba allí, sentado al grato sol, con su mula cerca, y alrededor suyo sus cardenales tendidos a la bartola, al pie de las cepas, entonces mandaba destapar un frasco de vino de su cosecha. Ese hermoso vino de color rubí, conocido desde entonces acá por el nombre de Châteauneuf de los papas. Y lo saboreaba a sorbitos, mirando enternecido a su viña. Consumido el frasco, al caer de la tarde, volvíase alegremente a la ciudad, seguido de toda su corte, y al atravesar el puente de Aviñón, en medio de los tamboriles y de las farándulas, su mula, espoleada por la música, emprendía un trotecillo saltarín, mientras que él mismo marcaba el paso de la danza con la birreta, lo cual era motivo de escándalo para los cardenales, pero hacía exclamar a todo el pueblo: ¡Ah, qué gran príncipe! ¡Valiente papa! Después de su viña, de Châteauneuf, lo que más estimaba en el mundo el papa era su mula. El bendito señor se pirraba por aquel cuadrúpedo. Todas las noches, antes de irse a la cama, iba a ver si estaba cerrada la cuadra, si tenía lleno el pesebre, y jamás abandonaba la mesa sin hacer preparar en su presencia un gran ponche de vino a la francesa, con mucho azúcar y aromas, que él mismo llevaba a su mula, y despecho de las observaciones de los cardenales. Es necesario decir también que la bestia valía la pena. Era una hermosa mula negra, salpicada de alazán, firme de piernas, de pelo lustroso, grupa ancha y redonda, que llevaba erguida la enjuta cabecita guarnecida, toda ella de perendengues, lazos, cascabeles de plata, borlillas. Además de estas buenas cualidades, reunía otras que el papa no apreciaba menos. Era dulce como un ángel, de cándido mirar y con un par de orejas largas en constante bamboleo, que le daban el aspecto bonachón. Todo Aviñón la respetaba, y cuando pasaba por las calles no había agasajos que no se le hiciesen, pues todos sabían que ese era el mejor medio de ser bien quisto en la corte, y que con su aire inocente, la mula del papa había conducido a más de uno a la fortuna. Prueba de ello, Tistet-Béden y su maravillosa aventura. Era el principio de Tistet-Béden, un descarado granuja, a quien su padre, Gouy-Béden, el escultor en oro, se había visto en la necesidad de arrojar de su casa
porque además de que no quería trabajar, maleaba a los aprendices. Durante 6 meses, viósele arrastrar su sayo por todos los arroyos de la calle de Aviñón, pero principalmente hacia la parte próxima al palacio papal, porque el pícaro tenía desde mucho tiempo antes sus ideas respecto a la mula del Papa, y van a ver que no iba desencaminado. Un día que su santidad se paseaba a solas bajo las murallas con su bestia, se le acerca de buenas a primeras mi Tistet y le dice, juntando las manos con ademán de asombro: ¡Ah, Dios mío! Gran Padre Santo, hermosa mula tienes. Permítame vuestra santidad que la contemple un poco. ¡Ah, Papa mío! ¡Qué mula tan maravillosa! El emperador de Alemania no tiene otra tal. Y la acariciaba y le decía dulcemente, como a una señorita: ven acá, alhaja, tesoro, mi perla fina. Y el bueno del Papa, enternecido, decía para sus adentros: qué guapo mozo, qué cariñoso está con mi mula. ¿Y saben ustedes lo que ocurrió al día siguiente? Tistet Bedén cambió su viejo tabardo amarillo por una preciosa alba de encajes, una capa de coro de seda violeta, unos zapatos con hebillas, e ingresó en la escolta del Papa, donde antes él no había podido ingresar más que a los hijos de nobles y sobrinos de cardenales. He ahí lo que es la intriga. Pero Tistet no paró ahí. Protegido ya por el Papa y al servicio de éste, el bribonzuelo continuó la farsa que también le había salido. Insolente con todo el mundo, solo tenía atenciones y miramientos con la mula, y siempre andaba por los patios del palacio con un puñado de avena o una gavilla de suya, cuyos rosados racimos sacudía graciosamente, mirando al balcón del Padre Santo, como quien dice: «Ajá, ¿para quién esto?». Tantas cosas hizo, que a la postre, el bueno del Papa, que se sentía envejecer, le confió el cuidado de vigilar la cuadra y llevar a la mula su ponche de vino a la francesa, lo cual movía ya a risa a los cardenales. Tampoco era esto cosa de risa para la mula. Por entonces, a la hora de su vino, llegaban siempre junto a ella 5 o 6 niños de coro, que se metían pronto entre la paja con su capa de color de violeta y su alba de encajes. Después, al cabo de un momento, un buen olor caliente de caramelo y de aromas perfumaba la cuadra, y aparecía Tistet Bedén, llevando con precaución el ponche de vino a la francesa. Allí comenzaba el martirio del pobre animal. Aquel vino aromoso, que tanto le agradaba, que le daba calor, que le ponía alas, cometían la crueldad de traérselo allí, a su pesebre, y hacérselo respirar. Después, cuando tenía impregnadas el olor las narices: «Me alegro de verte, bueno, el hermoso licor de granujas». Y si no hubieran cometido más crimen de robarle el vino. Pero todos esos 6 eran unos diablos. En cuanto bebían, uno le tiraba de las orejas, otro del rabo, Quiquet se le encaramaba en el lomo, Belucnet le ponía su birrete, y ni uno solo de aquellos pícaros pensaba que de una corbeta o de una sarta de coces, el bueno del animal hubiera podido enviarlos a todos a las nubes, y aunque fuese más lejos. Pero no, por algo se es la mula del Papa, la mula de las bendiciones y de las indulgencias. Por muchas travesuras que hicieran los muchachos, ella no se enfadaba, y solo Tistet Bedén guardaba ojeriza. Y es claro, cuando sentía a este detrás de sí, le daba comezón en los cascos, y no le faltaba razón para ello. Ese granuja de Tistet,
hacíale unas jugarretas tan feas. Eran tan crueles sus invenciones después de beber. ¿A qué no se imaginan ustedes lo que se le ocurrió cierto día? Hacerla subir con él al campanil de la escolaina, allá arriba, arribota, a lo más alto del palacio. Y no crean que es mentira lo que les cuento. 200.000 provenzales lo han visto. Figúrense el terror de aquella infortunada mula, cuando después de dar vueltas 1 hora a ciegas por una escalera de caracol y haber subido no sé cuántos peldaños, encontróse de pronto en una plataforma deslumbrante de luz, y a 1000 pies debajo de ella contempló todo un Aviñón fantástico. Las barracas del mercado tan pequeñas como avellanas, los soldados del Papa delante de su cuartel como hormigas rojas, y allá abajo, sobre un hilillo de plata, un minúsculo puentecito donde había bailes y más bailes. ¡Ay, pobre bestia! ¡Qué susto! De grito que soltó, retamblaron todas las vidrieras del palacio. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?, exclamó el Papa, asomándose al balcón precipitadamente. Tistet Bedén estaba ya en el patio, fingiendo que lloraba y mesándose los cabellos. ¡Ah, gran padre! ¿Qué pasa? Pues pasa que la mula de su santidad, Dios mío, ¿qué será de mí? Pues pasa que la mula de su santidad se ha encaramado al campanario. Pero, ¿ella sola? Sí, señor, excelso Padre Santo, ella sola. Mire, mire, allá arriba, ¿ve su beatitud? La punta de las orejas asomando. Parecen 2 golondrinas. ¡Misericordia!, exclamó el Papa, alzando los ojos. Es que se ha vuelto loca. Pero si se va a matar. ¿Quieres bajarte, desventurada? Caspita, lo que es ella, no hubiera deseado otra cosa sino bajarse. ¿Pero por dónde? ¿Por la escalera? No había ni qué pensarlo. A esas alturas se sube, pero en la bajada hay peligro de quebrarse 100 veces. Y la pobre mula desconsolábase, y dando vueltas por la plataforma, con los ojazos, presa del vértigo. Pensaba en Tistet Bedén. Ah, miserable, si de esta escapo, menuda coste suelto mañana tempranito. Con este propósito de la cos, hacía de tripas corazón. Sin eso, no hubiera podido mantenerse en pie. Al fin pudo conseguirse bajarla de allá arriba, pero no costó poco que digamos. Fue necesario descolgarla en unas angarillas con cuerdas y un gato. Ya comprenderán qué humillación para la mula del Papa, eso de ser suspendida de aquella altura, moviendo las patas al aire, como un abejorro al cabo de un hilo, y todo Aviñón que la miraba. A la infeliz bestia no le fue posible dormir en toda la noche. Parecíale que daba vueltas constantemente por aquella maldita plataforma, siendo el hazmerreír de toda la ciudad congregada. Luego, pensaba en ese infame Tistet Bedén y en la bonita cos con que iba a obsequiarle al día siguiente por la mañana. Oh, amigos míos, vaya una cos. Desde Pemperigoste tenía que verse el humo. Pues bien, mientras en la cuadra le preparaban este magnífico recibimiento, ¿saben lo que hacía Tistet Bedén? Deslizábase por el Ródano, cantando en una galera pontificia, y se iba a la corte de Nápoles con la compañía de jóvenes nobles que la ciudad mandaba todos los años junto a la reina Juana para ejercitarse en la diplomacia y en las buenas maneras. Tistet no era noble, pero el Papa deseaba a toda costa recompensarlo por los cuidados que había tenido con su bestia, y especialmente por la actividad que acababa de desplegar durante la empresa del salvamento. Valiente chasco se llevó la mula al día siguiente. ¡Ay, bandido! Algo se ha olido él, pensaba, mientras sacudía con furia los cabezales. Pero es lo mismo,
Anda, pillo, cuando vuelvas te encontrarás con tu cos. Te la guardo. Y se la guardó. Después de la marcha de Tistet, la mula del papa recobró su vida sosegada y sus aires de otros tiempos. No más Quiquet ni Belugnet en la cuadra. Llegaron de nuevo los felices días del vino a la francesa, y con ellos el buen humor, las largas siestas y el pasito de gavota al cruzar el puente de Aviñón. Sin embargo, desde su aventura, dábanle muestras constantes de frialdad en la ciudad. Los viejos movían la cabeza, los niños se reían señalando el campanario. El bueno del papa mismo no confiaba ya tanto en su amiga, y cuando se dejaba llevar al extremo de echar un sueñecito sobre los lomos de ella, el domingo de su regreso de la viña, ocurrió hacerle siempre esta consideración. Si fuese a despertarme allá arriba, en la plataforma, veía esto a la mula y sufría sin chistar. Solamente cuando en presencia de ella se pronunciaba el nombre de Tistet Bedén, erguíanse sus largas orejas y afilaba con una risita el hierro de sus cascos en el pavimento. Pasaron 7 años, al cabo de los cuales Tistet Bedén regresó de la corte de Nápoles. No había concluido todavía el tiempo de su empeño en ella, pero había sabido que el archipámpano de Sevilla había muerto repentinamente en Aviñón, y como el cargo parecíale bueno, había regresado muy aprisa para gestionar que se le otorgara. Cuando ese intrigante de Bedén entró en el salón del palacio, costóle trabajo el conocerlo al Santo Padre. Tanto era lo que había crecido y engrosado. Preciso es también decir que por su parte el Papa se había hecho viejo y no veía bien sin antiparras. Tistet no se acobardó. ¿Cómo? Excelso Padre Santo, ¿ya no me conoce su beatitud? Soy yo, Tistet Bedén. ¿Bedén? Sí, ya sabe, el que servía vino a la francesa la mula. Ah, sí, ya recuerdo. Guapo mozo, ese Tistet Bedén. ¿Y ahora qué pretendes? Oh, poca cosa. Excelso Padre Santo. Venía a suplicarle, y a propósito, ¿conserva todavía su beatitud a aquella mula? ¿Y está buena? Ah, cuánto me alegro. Pues bien, venía a solicitar la plaza de archipiélago de Sevilla, quien acaba de morir. ¿Archipiélago de Sevilla tú? Pero si eres muy joven, pues, ¿cuántos años tienes? 20 años y 2 meses, ilustre pontífice. 5 años justos más que la mula de su santidad. Ah, bendita de Dios la valiente bestia. Si supiese su beatitud, cuánto amaba yo a aquella mula. Y con qué sentimiento me acordaba de ella en Italia. ¿Me permitirá su santidad que la visite? Sí, hijo mío, la visitarás, dijo el bueno del Papa, emocionado. Y puesto que tanto la amas, ese aquel bendito animal, no permito que vivas lejos de él. Desde este día quedas afecto a mi persona en calidad de archipámpano. Mis cardenales gritarán peor para ellos. Yo estoy acostumbrado. Vuelve mañana, al salir de vísperas, y nos te impondremos las insignias de tu beneficio delante de nuestro cabildo. Y luego te acompañaré a ver a la mula, y vendrás a la viña con nosotros. ¿Eh? Anda, vete, hijo. No es necesario decir lo satisfecho que iría Tistet Bedén al salir del salón del solio, y con qué impaciencia aguardó la ceremonia del día siguiente. Pero mucho más satisfecha e impaciente que el bribón estaba la mula. Desde el regreso de Bedén hasta las vísperas del día siguiente, la vengativa bestia no cesó de atiborrarse de avena y cocear la pared con los cascos de atrás. También el animal hacía sus preparativos para la ceremonia. Al día siguiente, después de haberse cantado vísperas, Tistet Bedén hizo su entrada en el patio del palacio papal. En él estaba todo el alto clero, los cardenales con sus togas rojas, el abogado del diablo de terciopelo negro,
los abades de conventos con sus pequeñas mitras, los mayordomos de fábrica de San Agrico, las sotanas violetas de la Escolaina, sin que faltaran numerosos individuos del bajo clero, los soldados del Papa, en gran uniforme de gala, los ermitaños del monte, con sus caras feroces, y el monacillo que los sigue tocando la campanilla, los hermanos disciplinantes desnudos de pecho y espalda, los floridos sacristanes con la toga de jueces, todos, toditos, hasta los que hacen aspersiones de agua bendita, y el que enciende y el que apaga los cirios. Nadie faltaba al solemne acto. ¡Ah! Era una hermosa ordenación. Campanas, petardos, sol, música, y siempre esos sonoros tamboriles que guiaban la danza allá abajo, en el puente de Aviñón. Al presentarse Bedén en medio de la asamblea, su empaque y su buen talante produjeron un murmullo de admiración. Era un magnífico provenzal, rubio, con largos cabellos de puntas rizadas y una barbilla corta y primeriza que parecía formada por vedijas de metal fino desprendidas por el buril de su padre, el escultor en oro. Circularon rumores de que los dedos de la reina Juana habían jugado algunas veces con aquella rubia barba, y efectivamente, el señor de Bedén tenía el glorioso aspecto y el mirar abstraído de los galanes amados por reinas. Aquel día, para honrar su nación, había sustituido su vestido napolitano por un capizayo bordado de rosas a la provenzala, y su capillo temblaba. Al entrar el archipámpano, saludó galantemente a la concurrencia y dirigióse a la elevada escalinata donde le aguardaba. La cuchara de boj amarillo y la sotana de color de azafrán. Junto a la escalera estaba la mula, enjaezada y dispuesta a partir para la viña. Al pasar cerca de ella, sonrióse satisfecho Tistet Bedén y se detuvo para darle 2 o 3 golpecitos cariñosos en la grupa, mirando con el rabillo del ojo si el Papa lo observaba. La ocasión era propicia. La mula tomó impulso. «¡Toma ya! Te va, bandido! 7 años que te la guardaba». Y le soltó una coz tan terrible, tan certera, que desde Pamparigoste se vio el humo, una humareda de polvo rubio en la que revoloteó una pluma de ibis. Eso fue todo lo que quedó del infortunado Tistet Bedén. Pocas veces son las cosas de mula tan fulminantes, pero aquella era una mula papal. Y además, figúrense ustedes, hacía nada menos que 7 años que se la guardaba. No hay ejemplo de odios eclesiásticos semejante al mencionado.